Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy tenemos el gusto de hacer esta sesión de presentación de las publicaciones del Instituto en torno al centenario de la Convención Revolucionaria. Es para este instituto un tema central, ya que como todos ustedes saben, esta convención pues fue una asamblea preconstituyente que intentó resolver las diferencias entre los diferentes grupos revolucionarios y que dio además un legado importante de soluciones radicales para resolver las demandas del pueblo mexicano durante el proceso revolucionario. Primero se había hecho un pacto en Torreón, en julio, hace 100 años, para intentar llegar a un arreglo. En esta reunión se hizo ver que en el Plan de Guadalupe se establecía que el primer jefe ocuparía el gobierno interino, pero que habría que reunir a una convención para llegar a un acuerdo de cuál sería el plan de gobierno a seguir. Y esta convención empezó a trabajar en la Ciudad de México el 1 de octubre, hace 100 años, y el próximo viernes se cumple el centenario en que esta convención se trasladó a Aguascalientes, considerado un terreno neutral, para que pudieran sumarse todas las fuerzas revolucionarias y llegar al acuerdo correspondiente. Este acuerdo no se logró, lamentablemente, pero nos dejaron un gran legado en cuanto a todas las propuestas que se hicieron en esta reunión revolucionaria, y hoy vamos a tener el gusto de presentar a ustedes varias publicaciones con los queridos colegas que nos acompañan aquí en la mesa. En primer lugar, publicamos la obra, espero que sea la que me pusieron aquí, sí, exactamente, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, de don Vito Alessio Robles, que fuera uno de los protagonistas de estos hechos. También publicamos Los Hombres de la Convención, que es una compilación que hizo el maestro Carlos Betancourt Cid, sobre todos estos personajes que participaron en la convención. Y finalmente presentará su obra el doctor Felipe Ávila sobre las corrientes políticas dentro de la convención y desde luego sus diferentes proyectos. Realmente nos sentimos muy satisfechos por haber podido sacar estas 3 obras en este importante centenario para nuestras efemérides históricas. En primer lugar, le pediría yo a nuestra querida colega y amiga, la doctora Josefina Moguel, que es especialista en la Revolución Mexicana, en particular en don Venustiano Carranza y todo el proceso de la Revolución Constitucionalista, que nos haga favor de hacer la presentación de la obra de Vito Alessio Robles. Yo quisiera destacar que la doctora Josefina Moguel, además de ser una distinguida historiadora, es la directora del Archivo Histórico del Centro de Estudios Carso. Escuchamos entonces en primer lugar a la doctora Josefina Moguel. Muchas gracias. Agradezco el honor de estar aquí, a la doctora Patricia Galeana,
y también el honor de compartir la mesa con mis colegas, con Felipe Ávila y con Carlos Betancourt, a quienes felicito especialmente por la entrega que nos hacen de estos dos valiosos libros que sin duda van a abrir nuestros ojos para poder comprender el significado de la Convención Soberana de Aguascalientes. Es inobjetable la trascendencia que reviste este festejo del centenario de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes y el hecho de que todas estas instituciones que han publicado los libros, como indicó la doctora Patricia Galeana, hayan conformado el interés del rescate, el resguardo y la difusión de estas obras, precisamente porque la Convención Soberana de Aguascalientes formó parte de lo que vamos a tener que festejar en 1917, la Constitución de 1917. Esta forma de difusión nos da con el libro de Vito Alessio Robles. Según lo que se indica, esta sería la tercera edición de la obra y que se titula La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, de la que él fue principal protagonista porque fue delegado secretario de la mesa directiva de dicha Convención Revolucionaria y también fue un testigo de excepción de los acontecimientos, inclusive miembro de la comisión permanente que funcionó en la Ciudad de México para trasladar el gobierno convencionista a la capital de la República. También fue el inspector de policía y gobernador del Distrito Federal en el gobierno de Eulalio Gutiérrez posteriormente, y es que él aprovecha para cimentar su obra con documentación de fuentes primarias. Este libro fue escrito a sugerencia de algunas de las columnas que él escribió para la revista Todo. Es importante señalar que tomó parte de las memorias y recuerdos que él vivió como protagonista de este acontecimiento. Esto nos hace reflexionar que él, a ver, permítame, porque había puesto que nos hace meditar sobre el significado que reviste la investigación para descubrir y analizar desde cualquier punto de vista la conformación de indistintos criterios y conclusiones sobre la riqueza del conocimiento que nos permite visualizar a través de estos libros editados, exponiendo y confrontando ideas, el sentido del conocimiento escrito que plantean los diferentes puntos de vista sobre la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. En este sentido, Vito Alessio Robles nos narra en estos capítulos todo lo que está aconteciendo en el lugar de los hechos. Él llega a la ciudad de Aguascalientes y se emociona con ver cómo la gente está en las calles esperando la llegada de los militares, de todos los personajes que están habitando en este lugar, porque van a confrontar uno de los proyectos más importantes del país. Desde mi punto de vista, Vito Alessio Robles es un hombre apasionado. Esto debemos considerarlo porque aun cuando él mismo se dice imparcial en el sentido de que él prefiere hacer una narración mucho más objetiva, definitivamente no lo consigue porque sí denota su filiación convencionista y no es criticable, porque
En esta tesitura, estos personajes que están imbuidos en una situación crítica e importante para el país, no solo desde el punto de vista del triunfo militar que ha sucedido al derrocamiento de Huerta, también pueden ser testigos presenciales, como lo es él, de un nuevo proyecto de nación que va a ser reforzado en un programa de reformas políticas y sociales de todos estos militares que son los representantes del pueblo. Aunque ellos tienen la fuerza militar, estas fuerzas militares están llevando las necesidades que el pueblo requiere. Estas visiones comprenden que la Convención de Aguascalientes, según se pueden ver en los capítulos que él escribe, fue atrapada entre esta lucha de poder de los caudillos principales, que serían Carranza, Villa, Zapata, Álvaro Obregón, Pablo González, Maytorena, por citar algunos. Este poderío de las Fuerzas Armadas con las que contaban, así como el encuentro o desencuentro de sus respectivas ideologías y proyectos en su lucha, provocarán una división revolucionaria, pero va a ser aún así esta división revolucionaria un factor para cimentar estos programas sociales, políticos y después institucionales. Quiere decir que independientemente de lo que él narre en todos estos capítulos, Vito Alessio Robles nos transmite el momento sensación que se está viviendo y hace narraciones exactas de lo acontecido en el evento principal de la Convención Soberana de Aguascalientes. Él se permite utilizar sus memorias y sus recuerdos, pero también utiliza fuentes inéditas de archivos y entre ellos también las propias memorias de Juan Barragán que llega a transmitir y mencionar. Decía yo que es un hombre apasionado, pero al mismo tiempo él critica y juzga especialmente a Obregón porque despectivamente hace narraciones sobre hechos de Obregón que no le parecen y desde luego manifiesta su sentir al respecto. Desde luego la opinión que llega a tener de algunos de los personajes es sin lugar a dudas uno de los pasajes más interesantes de la obra, el hecho de Soto y Gama, cuando utiliza la bandera que ha sido jurada empezando por Obregón y jurada, este emblema patriótico, y Soto y Gama la estruja, y ustedes conocen el pasaje, y la critica porque ha sido utilizada como un emblema desde la época de Iturbide, por ejemplo. Sin embargo, Soto y Gama sale bien de la gesta porque finalmente incorpora su discurso a la lucha zapatista. Todo esto son pasajes importantes de un reclamo histórico, porque nos hacen reflexionar en varios de los asuntos a través de su obra, en que Carranza, si bien es cierto que toma la Ciudad de México a su triunfo, no llega a mandar en todos los designios de los militares. Villa sí reclama que Carranza no cumpla los pactos y Zapata solamente exige que se cumpla el plan de Ayala. Esta lucha que hubo contra Victoriano Huerta y que fue triunfal entre todos estos personajes, nunca
podría considerarse como el final de esta situación armada, sino el preámbulo de una lucha que va a garantizar y quiere llevarnos a un nuevo gobierno ya constitucional. Un poder ejecutivo fuerte, un poder legislativo que pueda funcionar y desde luego una constitución que remarque toda esta situación de estas fuerzas políticas y sociales y reformas que necesita el país. Estas fuerzas revolucionarias en conjunto, a pesar de que están luchando por el poder cada una de ellas, sin embargo, nos van a conformar una visión política, ideológica y social que va a coadyuvar a esta necesidad, a una voluntad popular de una asamblea de estos individuos. Aquí también se contrapone una situación importante porque hasta dónde llegan las lealtades entre las luchas de los poderes militares. Carranza pretendía obtener toda la lealtad de un ejército y de esta fuerza armada para poder llevar a cabo la conformación de un gobierno constitucional. Pudo lograrlo de alguna manera, pero por el otro lado, a la insubordinación que él llama de Villa, fue que entonces él decide nulificar a estas fuerzas opositoras que serían tanto Villa como Zapata. Todos estos pasajes son pormenorizados por don Vito Alessio Robles, pero en esta convención hay situaciones que llegan a remarcar en el libro de los subtítulos que el mismo Vito Alessio Robles plasma y que los lectores que tenemos la fortuna de leer esto nos dan una idea exacta de qué es lo que él está escribiendo. Solo por citar algunos, me gustaría destacar de cómo es que él va narrando su propia historia. Él habla de la ruptura entre Venustiano Carranza y la División del Norte y marcha enseguida a la División del Norte hacia el sur y prepara la expugnación de Zacatecas. El cese del general Felipe Ángeles como subsecretario de Guerra y una torpe celada. Asalto y expugnación de la ciudad de Zacatecas. Como ven, es un poco reiterativo en lo que se refieren a palabras que él utiliza. Él habla de una intransigencia humillante del primer jefe del ejército y como ven, estas propuestas que él hace de estos capítulos denotan definitivamente su manera de sentir la convención. No es criticable porque en estas memorias, a mí me parece que estas memorias y recuerdos de personajes como Vito Alessio Robles y otros más revolucionarios que llegaron a escribir y que quizá algunas de esas memorias no han sido todavía rescatadas, pueden denotar el momento más importante que puede suceder en estas situaciones revolucionarias. Narraciones que no están del todo en los documentos y algunos sí están también plasmados en esos documentos. Necesitamos rescatar en la memoria mucho más archivos, mucho más reseñas, apuntes, efemérides que no han sido consideradas precisamente para podernos nosotros
dar un conocimiento de lo que está sucediendo en ese momento. Vito Alessio Robles fue un gran protagonista y un testigo presencial, no solo de los hechos de la Convención Revolucionaria, sino de otros sucesos también importantes. El personaje se ha movido en lo que se ha considerado como una especie de personaje. El licenciado Villarreal, que escribió las memorias de don Vito y que presentó anteriormente, hace como 2 años, lo llama prometeico, y también puede ser considerado un personaje proteico. Esto es un personaje que cambia de formas, pero que guarda en sí mismo su propia esencia. Esto quiere decir que no importa que Vito Alessio Robles haya cambiado de diferentes ismos, de haber sido porfirista, federal, maderista, después carrancista y luego convencionista, que es hasta donde estamos tratándolo. Eso no significa que no haya pues plasmado su gran obra y ahora presentamos de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Muchas gracias. Gracias a la maestra Josefina Moguel. La verdad es que es una lectura muy interesante, yo diría de las lecturas obligadas para adentrarse en la convención, porque ciertamente este ingeniero, historiador coahuilense, pues militó en los diversos bandos. Digamos, primero en efecto pues estuvo con el régimen de Díaz, después combatió a Madero y finalmente fue embajador y agregado militar en el gobierno de Madero, preso por Huerta, un constitucionalista que participa también y conoce muy de cerca a Villa, está con Villa, es delegado en la convención, y después pues habría que recordar que estuvo en contra tanto de Obregón como de Calles, y fue en su casa donde se veló a Arnulfo R. Gómez cuando fuera fusilado. Vamos ahora, entonces, bueno, pues les recomendamos la lectura de este texto, de estos testimonios, y ahora vamos a ver la obra Los hombres de la Convención Revolucionaria, que compiló nuestro colega y miembro de este instituto, Carlos Betancourt Cid. Yo quisiera destacar que esta obra tiene como origen también una publicación pues monumental, diría yo, que hizo este Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, coordinado por la doctora Guadalupe Rivera Marín, que es el Diccionario Biográfico de la Revolución Mexicana. Carlos tomó algunos de las semblanzas de estos personajes de ahí, los actualizó y desde luego hizo una investigación de otros que son los que nos entrega en Los hombres de la Convención. Vamos a escuchar entonces a Carlos Betancourt Cid. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación para presentar este libro y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. En efecto, el libro que presentamos hoy, cuyo título es Los hombres de la soberana Convención Revolucionaria, es un esfuerzo institucional que ha surgido desde este recinto para ahondar más en el festejo, en la conmemoración del primer centenario que se cumple desde que aquellos hombres que habían hecho la revolución en los campos de batalla, pues se subieron a una tribuna a expresar sus ideas, a exponerse, como lo hizo Soto y Gama, ante estos hombres fuertes de la revolución, pero sin arredrarse ni tener ningún miedo para expresarlo, pues el sentimiento que debieron haber tenido en esos momentos después de una lucha
tan intensa como la que habían protagonizado, pues les daba pues, una ventana de esperanza, una ventana de cambio hacia la reconstrucción nacional. Desafortunadamente, y como la historia nos lo enseña, esta convención pues resultó ser la facción derrotada. Muchos de los elementos que se llevaron a la tribuna desde estos revolucionarios, desde la palabra de estos revolucionarios, pues fueron retomados en la Constitución del 17, pero ellos, como los vencidos, fueron relegados de la participación. Es claro que la convención no fue solo una. La historia del propio Vito Alessio Robles pues nos habla de las diferencias que se marcaban en el contingente de hombres presentes en Aguascalientes, bueno, primero en la Ciudad de México, después en Aguascalientes, y en las distintas sedes como Cuernavaca, Toluca y su disolución en el territorio zapatista morelense. Esta divergencia de características pues nos da un gran abanico de estudio para que podamos entender que la revolución pues no fue una sola y que desde la participación individual fue convirtiéndose en un laberinto de decisiones que fueron tomadas por estos hombres para remarcar su participación. En efecto, el grueso de esta obra, podemos hablar de las 395 biografías reunidas, alrededor de 245 de ellas fueron retomadas de esa obra magnífica, magna, que se publicó en la década de los 90 desde este instituto y que se constituye como uno de los legados más importantes que en la historia del instituto se presenta. El diccionario biográfico histórico de la Revolución Mexicana, que está dividido en 8 tomos, el último tomo relacionado con la cuestión internacional y los otros 7 que tienen apartados por los estados. Ahí quizá como investigadores a veces nos causaba cierto problema el acercamiento a esta obra indiscutiblemente importante, porque si pensábamos en, por ejemplo, Abel Cerratos y no sabíamos dónde había nacido, pues era muy difícil encontrarlo en la edición de papel del diccionario. Existe una versión digital de esa obra, una versión en disco CD, pero que también fue hecha en los años 90 y que no ha sido transferida a una plataforma actualizada. También es una obra que por manejarse en ese sistema operativo que si los contamos a los chicos ahora y les decimos el DOS o el Windows 3.1, pues se quedan así como que no nos entiende, ¿verdad? Pero los que empezamos a padecer el acercamiento a esas cuestiones informáticas por esos años, pues sí lo sabemos y ahora nos enfrentamos pues a esta dificultad del cambio tecnológico. Sin embargo, la obra ha sido retomada por muchos historiadores. Pueden ustedes encontrar referencias a este trabajo en los trabajos académicos de muchos historiadores de la Revolución Mexicana que fácilmente se han acercado ahí, encuentran la biografía del personaje que están estudiando, toman datos, los contrastan y ha funcionado muy bien. A partir del inicio de la administración de la doctora Patricia Galeana y retomando este bagaje que ya teníamos con el Diccionario Biográfico Histórico de la Revolución Mexicana, pues hemos impulsado ya 2 proyectos que nos facilitan a los investigadores y al público en general el acercamiento a esos materiales. El primero fue presentado el año pasado en el marco del centenario del Ejército Nacional, y se trató de un diccionario de generales de la Revolución. Ahí hicimos una recopilación de los generales inscritos en ese diccionario y pudimos publicar 2 tomos. Facilitamos entonces sí el acercamiento y la propia doctora Guadalupe Rivera Marín, que presentó ese libro, quedó muy contenta.
lo cual pues, institucionalmente nos da muchísimo gusto. Ahora se presenta la oportunidad de que esta efeméride de 1914-2014, un centenario más de todavía los que nos faltan, pudiéramos recuperar lo que se hizo en ese trabajo de los 90 y además ampliarlo. Porque el trabajo que se hizo en este sentido pareció en un principio ser una labor, digamos, un poco fácil. Porque la historiografía de la convención nos ha ofrecido los nombres de los hombres que participaron en esa asamblea. Así se ha tenido conocimiento de una lista que inicia los tomos de recopilación de las crónicas y debates de Florencio Barrera, también publicadas por el INERM, en la que se hace un recuento de alrededor de unos 150 convencionistas. Y se les ha recordado a ellos, tras esa lista, como pues, los protagonistas de ese acontecimiento. Sin embargo, el propio documento compilado por Florencio Barrera en su momento, en los años 60, a través de los debates que pudo él recoger, de las referencias hemerográficas, de los testimonios del propio Vitalesio Robles y de todos los participantes, nos convertía, se nos salía de las manos la nómina real de los que participaron en todo ese proyecto. Así, a través de la revisión también del libro de Florencio Barrera, pero de el importante acervo documental de primera mano que resguarda el Archivo General de la Nación y que es el fondo La Convención, pudimos extraer pues muchísimos nombres que no se habían mencionado en el contexto de este acontecimiento histórico. Esa recapitulación, esa búsqueda, pues nos llevó a aumentar la nómina de 150 hasta casi 400. Lo que nos habla de una asamblea en constante transformación. Una asamblea que comenzó queriendo ser totalmente carrancista, que se trasladó a la ciudad de Aguascalientes como un territorio neutral para que los villistas estuvieran presentes, que se invitó a los zapatistas para que llegaran hasta Aguascalientes y se unieran a esta convención y las fuerzas revolucionarias entonces sí dirimieran sus aspectos. Nos ofreció entonces el crecimiento de esta nómina de convencionistas de una manera impresionante, ¿no? Pensé en un principio que los 150 pues iban a estar inscritos en el Diccionario Biográfico Histórico de la Revolución Mexicana. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que pues comenzamos a ver la falta de muchos de ellos. Así que tuvimos que trabajar en una investigación que nos llevó a formar listas de personajes a través de los documentos que encontramos en el archivo de la conversión del AGN. Esos documentos son muy interesantes, el doctor Felipe Ávila los ha estudiado y nos ha ofrecido ahora la segunda obra con esas reflexiones, porque contienen cosas que no fueron retomadas, por ejemplo, por Vito Alessio Robles, cosas que parecerían ser muy sencillas, muy simples dentro de la documentación, pero para el propósito del libro de los hombres de la soberana convención revolucionaria, pues me sirvieron muchísimo, y fueron las listas de asistencia. Esas listas de asistencia iban cambiando, porque en la propia discusión, en el propio efecto de realización de la convención, pues unos se iban de la convención, los sustituían otros. El general que estaba peleando ya contra los carrancistas en Morelos o en el Bajío, cambiaba de representante y entonces en la lista aparecía, del 26 de enero aparecía uno y al otro día aparecía otro representante. Además, en esa documentación tenemos todos los telegramas que fueron enviados por los generales para acreditar sus representaciones, con las anotaciones al margen
del propio Vito Alessio Robles cuando fue secretario de la mesa directiva, en el que se asienta aceptada, no aceptada, discutida, no discutida. Y todos esos materiales pues me fueron ofreciendo una nómina cada vez más grande, cada vez más interesante, pero cada vez más difícil porque los tiempos se nos venían. El recurso fue acercarnos, después de la elaboración de esta lista, al archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que recordar que uno de los puntos principales de la convención en el inicio de sus discusiones fue el de si se aceptaban o no se aceptaba la presencia de civiles en la asamblea. Esas primeras sesiones habrá que recordarlo muy bien como uno de los episodios más importantes y que también tienen mucho bagaje de análisis, es la participación de un civil que le dio vuelta a la convención, que tenía una experiencia legislativa que no tenían, esta experiencia parlamentaria no la tenían esos hombres que surgieron a los liderazgos revolucionarios desde los campos de batalla y que llegaron con un número determinado de hombres y se convirtieron en generales. Luis Cabrera, ese civil, intelectual, ¿no?, hombre sumamente inteligente, se paró en la convención en las primeras sesiones y dio una prueba de la experiencia que tenía. Igual Carranza cuando presentó su renuncia bajando el tono y luego Luis Cabrera subiéndolo diciendo: ¿ustedes oyeron lo que acaba de decir Carranza? Y todos se quedaron, pues acaba de presentar su renuncia. Y fue de tal manera teatral esta escenografía, esta escenificación que hicieron, que los revolucionarios se sintieron, desde mi punto de vista, cohibidos ante lo que se les podía presentar con hombres de esa experiencia. Y entonces decidieron que en la convención solo podrían participar los que habían valga la redundancia, los que habían participado en los campos de batalla, los que se habían hecho militares. Y aunque después en algún momento esto se cambió, lo que me pareció muy interesante en el recorrido de las semblanzas que aquí se han reunido es que todos llegaban con un rango militar, aunque no lo fueran, pero para llevar la representación ya se les nombraba mayor, capitán primero, teniente coronel, dependiendo de la cercanía que tenían con el general que representaban. Y entonces si hace uno un análisis de todas las biografías, es algo que quise resaltar, es que todos asistieron a la convención ostentando un rango militar, aunque ya podían haber ido como civiles, porque en algún momento se permitió la llegada de los civiles. Así que sí pervivió este sentido de ser una junta militar. Y eso sale de estas biografías. Hay casos también muy interesantes que podrían llamarnos a nuevos estudios sobre estos personajes. Uno de ellos, que a mí ha sido el que más me ha llamado la atención, es la participación de los médicos. Fueron varios los que con esta profesión participaron en la convención, representando incluso a los zapatistas. Médicos, personas con educación a las que se les otorgó un grado y se presentaron como representantes de los delegados y tuvieron su participación. Así, son una infinidad de temas las que nos podría dar esta recopilación, desde los aspectos generacionales, desde los aspectos educativos que cada uno de ellos, por los que cada uno de ellos pasaron, desde su integración a los diversos ismos, porque también tenemos que explicarnos la revolución desde ese sentido. Vito Alessio era federal, después antimaderista, después promaderista, después carrancista, después convencionista, y lo vamos a terminar viendo vasconcelista, aunque se pelee con Vasconcelos, pero va a ser antirreeleccionista de los del 29. Estas trayectorias pues, nos permiten ir definiendo cuáles eran las perspectivas ideológicas y de participación que iban teniendo. Estoy seguro que
mucho mejor nos las aclarará en este sentido la obra que presenta el doctor Felipe Ávila, en la que sí específicamente se habla de las corrientes dentro de la convención. Pero las semblanzas que aquí recogimos pues nos dan la trayectoria de los revolucionarios desde su ingreso a los movimientos. Hay algunos que comenzaron siendo magonistas, hay otros que comenzaron como Obregón desde la lucha con el orozquismo, hay otros que se incorporaron en la convención y después se fueron y se hicieron carrancistas. Algunos de ellos que participaron en un principio después van a estar en el Congreso Constituyente. Y entonces, pues por lo menos este trabajo nos perfila hacia el desarrollo de estas nuevas investigaciones. En un principio creí que sería factible realizar a través de este estudio una introducción prosopográfica, es decir, que las biografías me dieran elementos para que el análisis histórico del acontecimiento pues fuera un poco más profundo, con mayor rigor. Desafortunadamente, el crecimiento de la nómina y los pocos datos que me fueron surgiendo de algunos de los convencionistas, pues no me permitieron cuajar esa idea, cuajar ese proyecto de la manera en la que me hubiera gustado presentarlo. En cambio, pues bueno, elaboré una pequeña introducción en la que solo hacemos esto, introducimos al lector al bagaje biográfico, al bagaje de semblanzas. Sin embargo, la idea no la he hecho en saco roto. Esta investigación puede ser el punto de partida para iniciar una investigación mucho más profunda de esos personajes, para incitar a algunos de los investigadores, sobre todo de los espacios de provincia, locales, donde ya tenemos dónde nació, ya tenemos dónde se desarrolló, quizá tenemos pocos datos de su participación en la convención, pero podría ser el inicio para una investigación biográfica sobre ellos. Y así, aunque la vida no nos dé, porque los años se nos van muy rápido, de verdad, y el trabajo siempre es mucho, este esfuerzo podría ser un esfuerzo futuro que resultara de este trabajo. Por supuesto que tengo que agradecer a mis compañeros colaboradores del instituto, investigadores que siempre tienen un momento para recibirme y apoyarme en mis reflexiones, pero principalmente pues debo agradecer a la doctora Patricia Galeana, quien desde que le comenté el proyecto, pues me dio la bandera para que pudiéramos llevarlo a cabo, y hoy me congratulo mucho de poderlo tener aquí frente a mí y presentarlo ante ustedes. No debo de omitir que uno de los becarios con el que he estado trabajando este año, Huitzilihuitl Payares, lo dije bien, me apoyó muchísimo en algunas de las fichas en las que no encontrábamos datos, y él hizo mucho esfuerzo para que pudiéramos congregar este trabajo y llevarlo a buen puerto. Lo cierto es que me dejó muchísimas posibilidades de estudio, muchas satisfacciones. La satisfacción mayor es verlo impreso, ¿no? La satisfacción que sobrepasará esa es que ustedes lo lean y que si tienen algún comentario, alguna reflexión, yo estoy aquí en este instituto todos los días de las 9 a las 6 de la tarde y mi oficina está abierta para que lo platiquemos y a partir de eso pues podamos incrementar el conocimiento que tengamos sobre este tan importante hecho histórico. Sin más, pues les agradezco muchísimo su presencia y su atención y espero que puedan adquirir el libro y les repito, podamos platicarlo, que eso me dará mucha más satisfacción. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias a Carlos Betancourt, lo felicitamos por este esfuerzo y bueno, ya aquí se comprometió, todos son testigos a que
lo va a continuar, así es que me parece muy bien. Adelante, Carlos. Ahora vamos a escuchar al doctor Felipe Ávila, compañero también de este instituto, formado originalmente en la UNAM, después en el Colegio de México, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, especialista en el zapatismo y que hizo un trabajo ya publicado por este instituto sobre el pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes. Y ahora profundiza en el tema para ver las corrientes de la Convención. Felicidades, Felipe, a ver, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a los aquí presentes. Quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecerle a la doctora Patricia Galeana, muy querida amiga, compañera, colega y ahora jefa en este instituto en el que me congratulo en trabajar desde el año pasado. Estamos aquí compartiendo un proyecto de vida y un proyecto profesional muy importante y me da muchísimo gusto haber tenido el apoyo, el respaldo incondicional de la doctora Galeana para poder publicar este trabajo que hoy presentamos, que es una investigación que yo inicié hace más de 20 años. Fue mi tesis de licenciatura, este trabajo que mencionó la doctora Galeana, mi primer libro que me publicó el instituto en la década de los 90 aquí, fue precisamente sobre el pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes. A lo largo de los años he seguido trabajando sobre este tema que me parece central para entender a la Revolución Mexicana y ahora, aprovechando esta grata confluencia de oportunidades de trabajar en un instituto de investigación y de estudios históricos sobre las revoluciones de México y estar en 2014 conmemorando el primer centenario de la Convención, pues qué mejor oportunidad que haberla aprovechado para concretar esta investigación que he venido desarrollando con el paso de los años. Perdón. Como les he ya esbozado, la Convención de Aguascalientes me parece un acontecimiento central. Desde que escogí este como tema para recibirme como sociólogo y para acercarme por primera vez a la historia, me parecía que la Convención era el factor que nos explicaba por qué la Revolución Mexicana había terminado como terminó, por qué ese intento de unidad de las corrientes revolucionarias, del villismo, del zapatismo, del constitucionalismo, que fue la Convención, así es como surge, como un intento de resolver las diferencias, de evitar el enfrentamiento militar entre ellas y de, entre todas, definir un solo proyecto de nación y elegir a un gobierno apoyado por todas las fracciones. ¿Por qué no cristalizó? ¿Por qué se desmoronó? ¿Por qué esas enormes expectativas que había generado a nivel nacional? Yo creo que pocos acontecimientos fueron recibidos con tal expectación de poderle poner fin finalmente a 4 años de violencia revolucionaria, a enfrentamientos, a muerte, a destrucción, a inestabilidad política, a crisis económica, y en donde parecía que los revolucionarios habían conseguido lo que querían, echar del poder al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta, porque lo que parecía que era más fácil, que era ponerse de acuerdo entre ellos en definir un proyecto de nación, elegir un gobierno, acabar con las diferencias entre ellos y sumar fuerzas, ¿por qué en mes y medio se vino abajo? Y también me intrigaba desde el principio
¿por qué el que parecía que era cuando ya se dividieron las fuerzas revolucionarias en la convención y quedaron dos bandos claramente diferenciados, por un lado la alianza de Villa y Zapata, por el otro el liderazgo de Carranza, apoyado por Obregón, por Pablo González y por la mayoría de los generales constitucionalistas? Cuando se dio esta fractura en la convención y que aparecían dos bandos enfrentados, ¿por qué el que parecía el bando más fuerte, el que tenía todo a su favor para ganar la guerra civil, que era la alianza entre Villa y Zapata, por qué también en 6 meses pierden la guerra y son excluidos? ¿Y por qué entonces también se explica que haya ganado Carranza y que haya ganado Obregón? Entonces, me parecía que encontrar la respuesta a estas inquietudes tenía que ver con ponerme a estudiar a fondo qué era lo que había pasado en la convención, quiénes habían llegado a la convención, qué habían propuesto, cómo se habían desarrollado sus debates, a qué resoluciones llegaron, cómo las trataron de instrumentar y qué fue lo que falló. Esto es el origen de mi investigación. Hice una primera respuesta en mi tesis de licenciatura hace ya muchos años. No ha habido muchos libros que hayan seguido trabajando el tema, han aparecido algunos trabajos regionales en Aguascalientes o sobre algunos personajes que participaron en la convención desde la óptica local, pero un estudio sistemático, completo, sobre la convención no se ha hecho, aunque las distintas historias generales que han aparecido en los últimos 20 años tratan necesariamente a la convención, pero como uno más de los elementos que forman parte de su análisis. Pero un estudio específico, general, sobre la convención no había desde mi tesis de licenciatura. Por eso es que ahora, a poco más de 20 años de distancia de aquel primer libro, con el centenario de la convención, con el respaldo de la doctora Galeana, con el poder reflexionar después de 20 años lo que ha sido también mi propia evolución personal, en un primer momento había pensado hacer una edición corregida y aumentada de mi primer libro sobre la convención. Inicialmente ese había sido el propósito. Sin embargo, muy pronto me di cuenta de que al estar leyendo lo que yo había escrito, ya no me gustaba, me parecía insuficiente. Incluso en algunas formulaciones, incorrecto. Mi primer trabajo como historiador es una tesis de licenciatura de la que yo no me avergüenzo, al contrario, me sigue dando mucho gusto haber podido escribirlo. Pero ahora, después de 20 años de estar trabajando en la historia de manera más sistemática, más profesional, más rigurosa, pues yo también me doy cuenta de mis propias limitaciones, de mis primeras obras, y ya no estaba yo satisfecho con ellas. En particular, me parecía que yo había sido muy injusto con Venustiano Carranza, con Álvaro Obregón, incluso con el villismo, porque desde que era yo estudiante siempre simpaticé con el zapatismo y pues esto se refleja en muchos de mis trabajos juveniles. Ahora, con el paso de los años, creo que veo las cosas ya no tan románticamente, ya no de manera tan sencilla, las veo mucho más complejas, con mucho mayores matices en mis juicios. Ya no hago formulaciones y generalizaciones tan bárbaras como las que hacía yo a los 20 años. Ahora ya me cuido más en lo que digo y en lo que escribo, o por lo menos procuro hacerlo. Y me di cuenta de que tenía que escribir otro libro, que tenía que partir prácticamente de cero y que tenía que explicar ahora sí bien por qué las corrientes revolucionarias se habían dividido, se habían peleado y habían terminado enfrentadas en la convención. Y entonces lo que traté de hacer ahora fue explicar el origen, el desarrollo, las vicisitudes, los liderazgos, las características, la naturaleza
de las corrientes revolucionarias desde sus primeros momentos hasta que llegan a la convención. Entonces, el libro tiene dos partes centrales. Una primera es como una historia general de las corrientes revolucionarias, del villismo, del zapatismo y del constitucionalismo, desde sus orígenes hasta el verano de 1914. Y la segunda parte del libro ya es propiamente el análisis pormenorizado, detallado sobre lo que pasa en la convención para, con esos antecedentes, con ese desarrollo, con esos orígenes, con esas características y naturaleza de cada una de las corrientes, entender por qué se pelearon en la convención y por qué no fructificó ese intento de unificar a la revolución. Y aquí me aparecieron como dos respuestas que son las que yo trato de desarrollar en el libro. Una primera que me parece muy evidente después de estudiar a las corrientes, que cada una representaba un proyecto de nación distinto, que había diferencias profundas y en muchos sentidos irreconciliables que hacían imposible la unidad entre el villismo, el zapatismo y el constitucionalismo. Que más allá de las vicisitudes, de las personalidades, de las ambiciones, de los defectos de sus principales protagonistas en la asamblea, había diferencias sociales, económicas, políticas, culturales, regionales e incluso étnicas y generacionales entre los representantes de las corrientes revolucionarias. Y que es esta base, esta estructura, esta contraposición de proyectos lo que explica que no se pudieran reunir y no pudieran resolver sus diferencias en la convención. Y en segundo lugar, algo que también desarrollo mucho en el trabajo es tratar de presentar a los principales protagonistas, desde luego a los grandes caudillos, a Villa, a Zapata y a Carranza, pero también a Obregón y también a Pablo González, pero también a los principales delegados convencionistas, a Soto y Gama, a Federico Cervantes, a varios de los delegados importantísimos como Tilio Montaño, como Paulino Martínez, que tuvieron una destacadísima labor en la Asamblea Revolucionaria, y cómo estas también importantes diferencias personales entre ellos, estos choques de personalidades, este choque de ambiciones, este choque de intereses, y también muchas de las características muy suyas de cada uno de estos personajes influyeron también para catalizar las otras diferencias de proyecto que estaban en la base de lo que no pudo fructificar en la asamblea. Hago una historia de la convención en sus distintos momentos, en la Ciudad de México, la inicial, en Aguascalientes, en octubre y primeros días de noviembre de 1914, el arribo de la convención villista zapatista a la Ciudad de México, los problemas con los que se topan en la capital de la República, la escisión que tiene lugar en sus filas, el inicio de la guerra entre las tropas convencionistas de los dos bandos enfrentados. Le doy un espacio considerable a tratar de entender por qué Villa perdió la guerra en el Bajío ante Obregón, que me parece que es el elemento decisivo que explica el destino de la Revolución Mexicana y que explica también el destino fracasado, tanto de la convención como del villismo y del zapatismo, porque creo que en el Bajío, al ser derrotado Álvaro Obregón, al ser derrotado Francisco Villa por el Ejército de Operaciones de Álvaro Obregón, se sella el destino de la División del Norte, del zapatismo, pero también de la convención y de este proyecto alternativo de nación que estaba impulsando la Revolución Campesina. Y finalmente, después de las derrotas de Villa en el Bajío, pues trato de analizar, de rescatar, de valorar lo que creo que es el principal legado de la convención, que son sus discusiones, sus grandes debates y su cristalización
en el programa de reformas económicas, políticas y sociales de la República, su programa de gobierno, que me parece que es el antecedente directo de la Constitución que hoy nos rige, porque creo que muchas de las propuestas, de los planteamientos, de las ideas y del espíritu de este programa revolucionario que elaboraron los convencionistas fueron retomados, recuperados, insertos de alguna manera directa o indirecta en el texto constitucional que hoy nos rige. Y creo que en muchos sentidos lo directamente más trascendente de la obra política de la Convención fue recuperado y retomado por el Congreso Constituyente de Querétaro y está plasmado de una cierta forma en los artículos constitucionales que hoy tenemos, pero también otra parte que no fue recuperada me parece que sigue siendo de una enorme vigencia, porque en muchos sentidos la Convención fue pionera en poner a discusión en la agenda nacional temas que ya les parecían importantes hace 100 años, pero que con el paso de los años y con la evolución política, económica, social y cultural de México se han ido haciendo cada vez más importantes. Temas como el del sistema parlamentario de gobierno, como el de la revocación del mandato, como la equidad entre hombres y mujeres, como la protección a los hijos naturales, como la moralidad de los funcionarios públicos y como el papel de las organizaciones de la sociedad civil como contrapeso para el ejercicio público del gobierno, fueron puestos por primera vez de manera fuerte, contundente, profunda por los delegados a la Convención y particularmente por los delegados zapatistas, y me parece que este es el legado que sigue siendo en muchos sentidos absolutamente vigente para la discusión nacional que tenemos hoy día. Muchísimas gracias y pues estamos aquí a su disposición. Gracias. Muchas gracias al doctor Felipe Ávila. Además me da muchísimo gusto que haya hecho este nuevo libro, porque ya no es una segunda edición, sino una obra nueva que nos aporta pues, la experiencia ya de su trabajo de historiador 20 años después, entonces es otra óptica. Y creo que es sin duda una aportación fundamental su lectura en este centenario. Yo quisiera decir que estas obras, tanto la de Vito Alessio Robles como la de los hombres de la Convención y también las corrientes de la misma, fueron publicadas en coedición con el Congreso del Estado de Aguascalientes y también con la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Creo que esto es muy importante para el instituto. Nos hemos pues puesto como meta trabajar con todos los estados de la República para poder promover estas investigaciones, nuevas publicaciones, como es el caso de las que presentamos hoy, y también pues la difusión de la historia que nos constituye como nación, siendo este instituto un instituto nacional.